¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio, a este código Apocalipsis. Hoy quiero hablar con ustedes de un tema muy apasionante, el rapto de la iglesia. Quédate conmigo, que en instantes arrancamos esto. Código Apocalipsis, el poder de la revelación. Bienvenidos una vez más. Más que nada, quisiera conversar contigo, analizar un tema que a mí me apasiona muchísimo y que lo he estudiado. He escrito un libro titulado Los sobrevivientes del Armagedón, la vida del milenio. He escrito también un libro titulado Pasión por el rapto, porque es algo que me apasiona mucho. Lo he investigado muchísimo y realmente es un tema muy importante para la iglesia cristiana de este tiempo, porque sí, no cabe duda, somos la generación del rapto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Primero quiero contarte qué es el rapto de la iglesia. Tal vez no eres cristiano evangélico. Los cristianos evangélicos creemos en la promesa, y lo voy a demostrar por la Biblia, en la promesa de que el Señor Jesucristo va a venir para arrebatar a la iglesia, para sacarla del planeta Tierra en un momento dado. Existen varios puntos de cómo y cuándo sería ese rapto de la iglesia. Lo vamos a analizar también. Los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen en el rapto de la iglesia. Ellos creen que el rapto es solo para los 144,000. Ese es otro rapto, otro capítulo. La Iglesia Católica o la religión católica no enseña absolutamente nada al respecto. Es más, y con todo respeto lo digo, el cardenal encargado de las enseñanzas pontificias del Vaticano dijo que la segunda venida de Cristo no es una enseñanza prioritaria para la religión del Imperio Romano. Lo cierto es que para nosotros, los cristianos evangélicos, sí creemos en el rapto de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, lo dice claramente. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá a las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mas luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes. Y allí estaremos siempre con el Señor. Esto suena muy interesante. Tal vez, si no eres cristiano evangélico, no has escuchado aún esto. Si eres cristiano evangélico, tal vez hasta te resulte normal. Lo cierto es que el rapto o arrebatamiento de la iglesia a las nubes junto al Señor es un tema que ha generado mucho debate en los últimos tiempos. Tengo también a Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, el apóstol Pablo aquí nos dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados y llevados a las nubes. Somos una generación que tiene la posibilidad de no morir, de ser transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al cuerpo que tendremos en la vida eterna. Según el apóstol Pablo, un cuerpo idéntico al cuerpo de la gloria suya, o sea, al cuerpo de Cristo cuando Él ha resucitado. Me gustaría ser breve con este tema, pero es imposible porque es un tema profundo y lo tenemos que analizar bien. Ahora, para que tengas una idea
de lo que es el rapto de la iglesia si no eres cristiano, entonces ya te lo expliqué. Es una enseñanza bíblica y hay muchísimos pasajes al respecto que dicen que el Señor Jesucristo vendrá y sacará a los suyos durante un periodo de grandes juicios que vendrán sobre la humanidad. En resumidas cuentas, para que tengas un concepto. Ahora, ya prácticamente hablando al pueblo evangélico y a los que tienen cierto conocimiento de lo que es el rapto de la iglesia, quiero adentrarme en unos detalles. Existen tres posturas acerca del rapto de la iglesia, de cuándo ocurriría. También tienes que entender que estamos esperando el inicio de la 70ª semana del profeta Daniel, que es un periodo de 7 años donde Dios juzgará al mundo y tratará con la nación de Israel. Esos 7 años se llaman tribulación y gran tribulación. Generalmente dividimos esto en 7 años, en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Es el concepto tradicional y más lógico que tenemos con relación a esto. Ahora, déjame decirte una cosa. Existen personas, enseñanzas, y es la más difundida en la iglesia evangélica, que enseña que el rapto de la iglesia se produciría antes del inicio de la 70ª semana del profeta Daniel, o sea, antes del periodo de la tribulación, que arranca con el capítulo 6 de Apocalipsis, con los primeros jinetes, que son también los primeros sellos del Apocalipsis, y que una vez que la iglesia salga de en medio, una vez que la iglesia sea sacada del planeta, se iniciaría la 70ª semana y se presentaría el desarrollo de los juicios de Dios. Es una manera tradicional de interpretar este arrebatamiento de la iglesia. Hay otro grupo, al primer grupo al que yo me refería, se le llama los pretribulacionistas, es decir, antes de la tribulación, rapto de la iglesia. Hay otro grupo que dice, no, el rapto de la iglesia es pre-gran tribulación, o sea, que los cristianos estaríamos en los 3 años y medio de tribulación, pasando las 1001 con todo el mundo, y que antes del inicio de la gran tribulación, que serían los 3 años y medio restantes, entonces nosotros seríamos arrebatados, después los que sobrevivan a ese periodo. Y hay otro grupo que dice, no, tampoco es allí. Hay un periodo de los 6 o 7 copas de la ira de Dios, que es cuando Dios va a derramar toda su ira para juzgar a la tierra. Y algunos dicen, el rapto de la iglesia es pre-ira. Es decir, estaríamos en la tribulación y parte de la gran tribulación, y recién cuando Dios va a desatar su ira, las 7 copas de la ira de Dios, recién allí seríamos nosotros sacados del planeta Tierra para ser llevados a las nubes. Los fundamentos acerca de la primera teoría, de que el rapto de la iglesia sería pretribulacionista, se basa de una manera muy bien fundamentada, valga la pena decirlo, respetando las diferentes posturas, en el hecho de que el libro de Apocalipsis arranca con el saludo del Señor Jesús, la manifestación del Cristo glorificado al apóstol Juan, y luego las 7 iglesias que, al entender escatológico, representa el periodo profético de las iglesias en el tiempo y en la historia. Y que la iglesia de la Odisea, la iglesia reprendida por su amor al dinero y a las riquezas, sería la última iglesia que cierra el periodo profético, y cuando arranca el capítulo 4 de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan dice después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, que representaría que al cerrarse el periodo profético de las iglesias se produciría el rapto de la
iglesia, de la iglesia cristiana, de los hijos de Dios que han nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Luego en el capítulo 5 tenemos la presentación del Cordero ante el trono de Dios, un pasaje brillante de las Sagradas Escrituras y sobre todo de Apocalipsis, que es el capítulo 5, y aparentemente desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19, que son todos los juicios de Dios, no se nombra específicamente a la iglesia. Es lo que entendemos generalmente por el rapto de la iglesia. Y quiero mirar este cuadro, entonces, para que veamos detrás mío las etapas que serían los que enseñan la pretribulación, los pre-gran tribulación y los pre-día de la ira de Dios. Ese concepto de la ira de Dios tenemos que manejarlo con mucha claridad, porque no es precisamente que al iniciarse las 7 copas de la ira de Dios, o la 6ª copa, que es la más terrible, no es que allí precisamente se pueda llamar la ira de Dios, porque en el libro de Apocalipsis hay otros fragmentos que mencionan la ira de Dios después de los 6 sellos del Apocalipsis. Ahora, tenemos que ver lo que dice el Señor Jesucristo al respecto, y para eso tenemos que irnos al Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, que es un capítulo que se ha estado mencionando mucho con el tema de la pandemia del coronavirus y todo lo que viene con todo esto, ¿verdad? Y el Señor Jesús, en el capítulo 24 de Mateo, nos dice, en el versículo 6, que se oirá de guerras y rumores de guerras, y dice, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Escúcheme bien. Mira lo que dice el versículo 8. Quiero primero que tomes, si te parece, un papel y un lápiz y anotes lo que el Señor Jesús menciona aquí, que son 4 cosas. 4 cosas. Guerra, terremoto, pandemia y hambre. Hambruna mundial. Son 4 cosas. Y en el versículo 8, el Señor Jesús le llama a esto principio de dolores. 4 cosas. Repito, guerra, terremoto, pandemia y hambruna. 4 cosas. Principio de dolores. Principio de dolores. Ahora quiero que miremos el capítulo 6 del libro de Apocalipsis una vez más. Yo lo he estado haciendo muchísimas veces en todo este tiempo. He estado orando muchísimo al Señor porque tenemos que ser sensatos y no engañarnos con esto para creer lo que nos conviene creer o lo que quisiéramos que sea de una forma por nuestra conveniencia, por nuestra tranquilidad. Porque cuando miramos los sellos del Apocalipsis encontramos que el primer jinete es un jinete que entra al escenario mundial y trae consigo una corona. Tengo otro video donde hablo de la posibilidad de que el coronavirus sea la corona a la que se refiere el primer jinete del Apocalipsis. Lo cierto es que la entrada al mundo del primer jinete del Apocalipsis, que es una entrada pacífica, no bélica, sin embargo, desata al segundo jinete que trae una gran espada. Escucha bien, el segundo jinete, ven y mira, y salió un caballo rojo, que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen los unos a los otros, y le fue dada una gran espada. El tercer sello dice, ven y mira, y un caballo negro, que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Estamos teniendo una escasez alimentaria y una hiperinflación. Y cuando miramos al cuarto jinete,
vemos a un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, el Hades le seguía, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, que es guerra, hambre, que es hambruna mundial, mortandad, que generalmente se refiere a pandemias, y con las fieras de la tierra. Y el sexto sello, que lo vamos a mirar más adelante, es un gran terremoto. Entonces, cuando hacemos la comparación, y lo pongo aquí detrás mío en el cuadro comparativo, miramos aquí cómo se presenta en este cuadro los 4 elementos o las 4 características del periodo al que el Señor Jesús, no yo, le llama tribulación o principio de dolores, principio de dolores. Y cuando venimos a Apocalipsis, lo pongo aquí en pantalla, y acoplamos Apocalipsis 6, los 6 sellos, con Mateo 24, principio de dolores, encontramos que sí, que coinciden perfectamente, que tanto el principio de dolores que menciona el Señor Jesús, como los 6 primeros sellos del Apocalipsis se caracterizan por guerra, terremoto, pandemia y hambruna. Y entonces vemos aquí una coincidencia muy interesante. Y entonces ahora podemos decir que cuando decimos principio de dolores por un terremoto que haya o por un coronavirus que anda esparciéndose por el mundo, tal vez no estamos entendiendo bien que esto no estamos en principio de dolores. Estamos pasándola muy bien, a pesar de que hay muchos problemas económicos a nivel mundial en puerta. Pero quiero que profundicemos más, porque ahora podemos entender que principio de dolores son los 6 sellos del Apocalipsis. Ahora, ¿cómo le llama también el Señor Jesús a este periodo al que le mencionó en el versículo 8 de Mateo 24 como principio de dolores? Y yo tengo una Biblia acá, que tal vez no sale en pantalla. Vuelvo a Mateo 24 y en el versículo 9, cuando el Señor habla de guerra, terremoto, hambruna y pandemia, Él dice, entonces os entregarán a tribulación. Cuidado. ¿Qué? Tribulación. Que podemos entrar en la tribulación. Esto se pone interesante. Entrar a la tribulación. No, yo sé que muchos pastores que puedan estar viendo este video tal vez quieran apagar y decir, no, el pastor Rigoberto se volvió loco. No me estoy volviendo loco, estoy siendo sensato. ¿Saben por qué? Porque cuando creemos que el rapto de la iglesia es pretribulacionista y decimos que vamos a ser sacados de la faz de la tierra para que no nos pase nada a nosotros los cristianos, entonces me preocupo. Me preocupo por una cuestión muy simple cuando miro la carta a los Hebreos en el capítulo 11 y encuentro que nuestros hermanos cristianos, dice el apóstol que escribió el libro de los Hebreos, que unos experimentaron vituperios y azotes. Escúchame bien, por favor. Y más de esto, prisiones y cárceles. Fueron los primeros cristianos apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas en la tierra. Si ellos pasaron esta tribulación que es mencionada muchísimas veces en la Biblia, en las cartas del apóstol Pablo, ¿por qué razón nosotros, los cristianos más tibios de la historia, tendríamos que ser premiados con un rapto inminente antes que empiecen los juicios de Dios? Es más, cuando inicia el apóstol
Juan, el libro de Apocalipsis, él dice, refiriéndose a nosotros, yo Juan, hermano vuestro y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Nuevamente se usa la palabra tribulación, aunque específicamente se refiera a las tribulaciones que ellos pasaron en ese tiempo, porque pasaron de las 1001. No, pero nosotros no vamos a pasar. Vamos a profundizar porque no quiero generar un dilema, ni tampoco estoy creando o pretendiendo crear una nueva doctrina, porque es posible que tanto los que enseñan el rapto pretribulacionista, el rapto pre-gran tribulacionista y el rapto pre-día de la ira, estamos todos equivocados. Porque no es precisamente que tengamos que estar 3 años y medio, pero vamos a estar, porque el Señor Jesucristo lo dice, en principio de dolores. Y principio de dolores, escúchame, son los 6 sellos del Apocalipsis. El principio de dolores no es un terremotito ahí en América Central. Principio de dolores no es que haya en el mundo 3 o 4 millones de infectados por coronavirus. Esto no es ni apenas algo apocalíptico. Ni le roza. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo que nos va a pasar? Y de aquí quiero que profundicemos, porque de aquí vamos a volver al libro de Apocalipsis, pero quiero que escuches, porque no es mi palabra, es la palabra del Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice que cuando estemos en principio de dolores, nos entregarán a tribulación. ¿A qué cosa? Subráyalo en tu Biblia. A tribulación. ¿Y qué tipo de tribulación? Hasta tenemos el lujo de que el Señor nos describa. Nos cuenta lo que nos va a pasar. Y ahora yo quiero decirte, hermano en Cristo, quiero decirte, iglesia, que te tienes que preparar para lo que viene, porque no va a ser tan dulce, tan dolcemente, no va a ser tan romántico como imaginamos, sino que sí vamos a ser probados en una parte de la tribulación. Esto es necesario a la luz del entendimiento lógico, razonable de la palabra de Dios. Nuestro cristianismo tibio tiene que ser probado por fuego. Y escucha lo que dice el Señor Jesús. Allí, en el periodo de principio de dolores, al que el Señor llama tribulación, dice el Señor, allí os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y díganme si ahora no está empezando en el mundo un periodo donde el odio está empezando a crecer por causa de una enfermedad. Hay gente en Coronel Oviedo, Paraguay, una familia, una pobre mujer murió y no le dejaron entrar a ningún cementerio por culpa de que supuestamente tenía coronavirus, que ni lo tuvo al fin. He visto un video de una mujer argentina que tenía que caminar 4 cuadras, de bajarse al colectivo hasta su departamento viniendo de un hospital porque era enfermera y trabajaba con pacientes enfermos. Y le gritaron, fuera de aquí, váyase de aquí. ¿Por qué? Porque era una enfermera y podía ser una amenaza de coronavirus. Ahora, el coronavirus va a traer consigo la vacuna obligatoria. En algún tiempo va a salir esto. Esa vacuna obligatoria tal vez no sea la marca de la bestia, pero tendrá componentes químicos dudosos que favorecerán a las mentes, harán que las personas se vuelvan tendenciosas a querer avanzar en esto de la marca de la bestia. Y también la tecnología 5G, que voy a hacer un video para explicar que no es un microondas que nos va a cocinar a todos, sino que sí puede tener influencia tecnológicamente sobre el cuerpo humano, sobre el sistema nervioso. Pero quiero que entiendas una cosa, que va a llegar un momento que la vacuna va a ser obligatoria y un chip va a ser. Fundamento bíblico tengo ahora para sostener
que la iglesia va a estar en los 6 sellos del Apocalipsis? Yo no puedo responder esta pregunta. Aquí dice el Señor Jesús, será principio de dolores. Anótalo, principio de dolores. Os entregarán a tribulación. Entonces, principio de dolores y tribulación son la misma cosa. ¿Y cómo lo demuestro ahora que está conectado con los 6 sellos? Subraya también, dice, os matarán y os aborrecerán todas las personas por causa de mi nombre. Vamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 6. Ya sabemos que con los 4 jinetes del Apocalipsis más el 6º sello, vamos a tener guerra, pandemia, terremoto y hambruna. Principio de dolores. El Señor Jesús lo llamó así. Ahora, miramos el 5º sello. Esto es muy importante que anotes, porque quiero que dejes abierta tu Biblia allí en Mateo 24, ponele una pincita, por favor, o poné la cinta de tu Biblia en Mateo 24, porque vamos a hacer un paz. Y vamos a encontrar la clave profética, sensata, responsable de lo que va a ocurrir. Porque en el 5º sello, que está aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9, dice así: cuando abrió el 5º sello, después de pasar los 4 sellos, cuando abrió el 5º sello, ¿qué pasa? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido, subráyalo, muertos. Mateo 24, por favor, Mateo 24, hace el saltito, Mateo 24, el Señor Jesús dice, os matarán. ¿En qué parte? ¿En qué periodo? En tribulación y principio de dolores. Os matarán. Os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Dónde se describen a estos muertos? Vueltita, por favor, Apocalipsis capítulo 6, 5º sello dice que vio bajo el altar las almas. Almas, no cuerpos. No estamos hablando en el 5º sello de personas arrebatadas. Estamos hablando de personas que murieron y cuyas almas fueron llevadas de allí en el trono, porque dice que estaban debajo del altar. ¿A quién vio? A los muertos. ¿Por qué causa murieron? Escúchame, yo estoy sintiendo algo tremendo aquí. A los que murieron en el 5º sello por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. ¿Cuál es el testimonio? ¿Cuál es mi testimonio? El apóstol Juan, capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. ¿Cuál es mi testimonio? El testimonio de Jesucristo. Jesús que dijo, moriréis, os matarán por causa de ¿qué? De mi nombre, dijo él, de su nombre, el nombre de Jesús. Acá, ¿por qué dice que se muere en el 5º sello de Apocalipsis, capítulo 6, versículos 9? Se muere. ¿Quiénes son los que están muertos? Sus almas están debajo del altar. Escúchame. Estaban allí muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Es decir, ¿y cuál es el testimonio que tenían? Escúchame bien. Dice Apocalipsis capítulo 6 que estaban debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El testimonio de Jesús. No sé si te queda claro o no, pero tenemos que volver a relacionar. Principio de dolores, le llamó el Señor. En el siguiente versículo le llama tribulación. En el siguiente versículo describe lo que nos va a pasar en la tribulación. Seréis muertos y aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Las descripciones que da en el versículo 7 dice que habría guerra, terremoto, pandemia y hambruna. Apocalipsis 6, los sellos son terremoto,
guerra, pandemia y hambruna. Y si estamos aquí, entonces, ¿cuándo es el rapto? ¿Es pretribulacionista o pregran tribulacionista o pre-día de la ira de Dios? ¿Cómo que día de la ira de Dios? ¿A dónde nos lleva esto de la ira de Dios? Bueno, resulta ser que el libro de Apocalipsis se centra principalmente en los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y cuando venimos al capítulo 16 de Apocalipsis, encontramos las copas de la ira de Dios, donde dice que se derramará sobre la tierra, los 7 ángeles derramarán las 7 copas de la ira de Dios. Esto ya es muy próximo a la batalla de Armagedón. ¿Y qué hacemos? Bueno, hay otra proclamación de ira. Esta es yo le llamaría a las copas de la ira de Dios de Apocalipsis 16, la ira de la ira. Es decir, dentro de la ira, su ira. Pero ¿cuándo arranca el periodo de la ira? No te lo puedo responder. Gloria a Dios por su palabra. Bueno, voy a completar el 5º sello para no dejarlo pendiente, porque dice que en el 5º sello, las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo, verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Porque todavía en la tierra había personas que estaban siendo perseguidas, en tribulación. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían ser muertos como ellos. ¿Sabes qué? A mí me encanta la teoría del rapto pretribulacionista. Me encanta la idea de que seamos sacados de la faz de la tierra y en un abrir y cerrar de ojos estemos delante del mar de cristal y Dios empiece sus juicios en la tierra. Me encanta esa teoría. Pero hoy quiero decirte, iglesia, las cosas no van a ser tan dulces. Vamos a pasar momentos difíciles. Vamos a ser probados. ¿Y qué tal si volvemos a Mateo 24? Y que el mismo Señor complete la frase y nos diga: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Apocalipsis capítulo 6, 5º sello. Se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ahora vamos al 6º sello. Y aquí está la clave final. Aquí está la clave final. Porque cuando abrió el 6º sello, hubo un gran terremoto. ¿Saben cómo se dice esto en griego? Porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Se dice megaseísmo. Megaterremoto. Así dice la Biblia que será un megaterremoto. El sol se pondrá negro como tela de silicio. La tela de silicio era una tela que se utilizaba en la antigüedad y sobre todo en el Antiguo Testamento, para significar luto y angustia extrema. O sea, el silicio no es una tela negra, es una tela marrón. Le parece a lo que nosotros hoy conocemos como la bolsa de arpillera.
A eso le parece la tela de silicio. La tela de silicio más que nada significa luto, significa angustia. La luna se volvió toda como sangre, no significa un eclipse de luna. Significa que la luna se va a volver roja y va a aparecer como que chorrea sangre de ella. No va a ser un eclipse, olvídalo. Tampoco el oscurecimiento del sol significa un eclipse solar ni lunar el otro. No. Esto significa terror. Esto va a producir un escenario tétrico en el mundo. Y la gente se va a llenar de luto. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Aquí tenemos una lluvia de meteoritos. Y luego dice, el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Escúchame. Aquí tenemos algo grande. Tenemos terremoto, sol oscurecido, luna como de sangre, lluvia de meteoritos y como si fuera poco, el cielo se desvanece como un pergamino. Esto sería abrir una puerta dimensional. Y ahora sí, miren lo que pasa. Los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Termina el capítulo 6 de Apocalipsis, en el versículo 17, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Se dan cuenta que pasa todos los 4 sellos? Terremoto, hambruna, pandemia y guerra. Juan ve a los muertos por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios debajo del altar. El 6º sello, una conmoción cósmica. Y los reyes, los ricos, los poderosos, los capitanes, siervos y libres dicen, escóndanos de aquel que está sentado en el trono. O sea, le van a ver al Señor Jesús sentado en el trono. O a Dios Padre sentado en el trono. Y allí, en este tiempo, cuando dentro del 6º sello, apúntalo, léelo 10 veces, allí se abre el cielo como un pergamino y allí ocurre el principio de la ira de Dios. O sea, los 4 sellos no era nada. Era ya dentro de la 70ª semana. Vendría a ser dentro de la 70ª semana de Daniel, pero todavía no es el fin. Y dentro de la 70ª semana de Daniel, los 4 sellos hasta el 6º no es llamado todavía ira. En el 6º sello empieza a proclamarse la ira. Y acá tenemos que ir al libro, a la carta a los tesalonicenses. Escucha bien. A los tesalonicenses, porque aquí hay otra clave sumamente importante. Entendiendo entonces que la ira de Dios arranca en el 6º sello dentro de la 70ª semana del profeta de Daniel, venimos a Primera de Tesalonicenses 5:9 y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se cierra el círculo y con esto termino. Resumo. Principio de dolores y tribulación son la misma cosa. Corresponden a los sellos y jinetes del Apocalipsis.
dentro de la 70ª semana del profeta Daniel. El Señor Jesús dijo que en ese tiempo, al que llamó tribulación, nos matarán y nos aborrecerán por causa de su nombre. En el 5º sello se expone las personas que mueren conforme a lo que dice Jesús, por causa de su nombre y de la palabra de Dios. Y estamos allí. En el 6º sello, terremoto, sol oscurecido, luna de sangre, escúchame bien, lluvia de meteoritos, el cielo se desvanece como un pergamino y allí somos arrebatados. ¿Por qué? Porque allí empieza la ira y no estamos puestos para ira. Ahora, ¿cuándo entonces es el rapto? ¿Pretribulación, pregran tribulación o pre-ira? Es pre-proclamación de la ira de Dios en Apocalipsis 6:17. Y en ese punto somos sacados. Ahora, ¿en qué momento de la 70ª semana? No podemos decir que sea a los 3 años y medio. No, porque no podemos decir que los 4 jinetes se desenvuelvan en 3 años y medio porque tenemos por delante ¿a quién? A las 7 trompetas, que también forma parte de la tribulación. O sea, con esto podemos decir que no hace falta saber si vamos a ser raptados o arrebatados antes de la tribulación, o sea, antes del inicio de la 70ª semana, o antes de la gran tribulación, o antes de las 7 copas de la ira de Dios, sino que nos debe quedar claro que vamos a pasar por un momento difícil que va a ser tribulación, el principio de los sellos de los juicios del Apocalipsis, y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Dejar de soñar, y ojalá fuera cierto, ojalá, pero debemos dejar de soñar que eso va a ser así, sí o sí, y preparar nuestro corazón y nuestro espíritu para lo que va a venir. Porque va a venir y va a ser difícil y vamos a pasar por tribulación. Y el Señor Jesús lo dice. Muchos tropezarán entonces, pastores tropezarán, esposas de pastores, hijos de pastores, líderes de alabanza retrocederán y se dejarán marcar por la bestia. Y recién cuando venimos al capítulo 7 de Apocalipsis, después del 6º sello, donde hay un arrebatamiento, allí es cuando se dice que hay una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Entonces, aquí están los arrebatados después del 6º sello. 1 año. 1 año y medio, 2, se vuelve inexacto y se confirma lo que el Señor Jesús dijo. Vendrá como ladrón en la noche. Nadie lo espera. Cuando menos se espere, vendrá, dice el Señor. Tú te puedes salvar de todas estas cosas o puedes preparar tu alma. Yo quiero pedirte que invites a Jesús a tu corazón diciendo: Señor Jesús, repite conmigo, es una oración sencillita para que Jesús venga a vivir en tu corazón. No te pido dinero, no me discuto contigo por religión. Quiero que el Espíritu de Dios venga a vivir en ti. Dice la palabra de Dios en Efesios que cuando recibimos a Jesús, el Espíritu Santo sella nuestras vidas. ¿Por qué no recibes a Jesús en tu corazón? Repite: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido perdón. Señor Jesús, acepto y entiendo que moriste en la cruz por mis pecados. Señor Jesús, envía al Espíritu Santo para que pueda experimentar el nuevo nacimiento.
y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén y amén. Si lo has hecho de corazón, has invitado al autor de la vida, al autor y consumador de la fe, a Jesucristo, a vivir en tu corazón. No se trata de religión. A partir de ahora quiero que tengas una relación personal con Jesús. Que Dios te bendiga rica, poderosa y abundancísimamente en el nombre de Jesús, y prepara tu corazón para las cosas que vendrán. Muchas gracias. Y prepara tu corazón para las cosas que vendrán. Quiero invitarte también a que te suscribas a mi canal. Si estás viendo a través de Facebook, seguramente Facebook no te derivó a la aplicación de YouTube. Si tienes la gentileza de entrar a tu cuenta de YouTube, buscar Rigoberto González Mann o Código Apocalipsis y suscríbete a mi canal. Estoy queriendo llegar a la mayor cantidad posible de personas con este mensaje del Señor Jesucristo para que su pueblo, la iglesia, esté preparada para las cosas que vienen sobre la faz de la tierra. Gracias.